Bueno, continuamos las sesiones de trabajo y para mí es un inmenso placer presentarles a un hermano y un amigo, Fernando Martínez Heredia. Me comería, como decíamos en Cuba, el tiempo de la conferencia dando referencias de él. La más importante, que es un amigo y compañero que ha dedicado casi toda su vida a la lucha revolucionaria dentro y fuera de Cuba, tanto en la producción intelectual como en otras tareas relacionadas con la revolución cubana y la revolución latinoamericana. Fue a finales de los 60 fundador y director de la revista Pensamiento Crítico. Ha acompañado a muchas fuerzas políticas, movimientos sociales en la región, muchos eventos, procesos de formación, y actualmente es el presidente del Instituto de Investigaciones Culturales Juan Marinelo aquí en nuestro país. A Fernando lo hemos pedido, le hemos convocado para que nos traiga una reflexión sobre las claves del antiimperialismo y el anticapitalismo hoy, las visiones de Fidel Castro en los nuevos escenarios de lucha. Le damos entonces el espacio y la palabra a Fernando. ¿Y si me lo saco de aquí? ¿Lo crees a mano? Sí, porque se puede. Ay, qué bueno. Lucas, llévate. Gracias. Sí, buenos días a todos. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, gracias. El primer homenaje que recibió Fidel al morir fue una consigna. ¿Qué pasó? ¿No se oye? Le decía, el primer homenaje que recibió Fidel al morir fue una consigna de hoy, una invención de jóvenes que hizo suya a todo el pueblo de Cuba. Yo soy Fidel. Así se demostró que Fidel es del siglo XXI y que cuando el pueblo entero se moviliza con conciencia revolucionaria es invencible. En esos días del duelo, Fidel libró su primera batalla póstuma y volvió a mostrarles a todos, como en 1953, el camino verdadero. Hoy, que vamos a compartir acerca de los caminos de la lucha, porque lo verdadero son las luchas, es natural comenzar con la ayuda de Fidel y emular con sus ideas y sus actos para sacarles provecho, no imitándolos, sino traduciéndolos a nuestras necesidades, situaciones y acciones. Para sacarle provecho a Fidel, tenemos que evitar repetir una y otra vez lugares comunes y consignas. Conocer más las creaciones y las razones que lo condujeron a sus victorias, las dificultades y los reveses que Fidel enfrentó, lo que pensó sobre los problemas, sus acciones concretas, puede aportarnos mucho y de esa manera se hará más grande su legado. En el tiempo de su vida pueden distinguirse tres aspectos: Fidel, joven revolucionario, el líder de la revolución cubana y el líder latinoamericano del tercer mundo y mundial. Fidel brinda un gran número de enseñanzas, tanto para el individuo como para las luchas políticas y sociales. Quisiera enumerar muy brevemente algunas de las características del legado de Fidel que me parecen importantes para nuestros objetivos. 1. Partir de lo imposible y de lo impensable para convertirlos en posibilidades mediante la práctica consciente y organizada y el pensamiento crítico. Conducir esas posibilidades actuantes hacia la victoria al mismo tiempo que se forman y educan factores humanos y sociales para poder enfrentar las situaciones futuras. Y mediante las luchas y las victorias y las consolidaciones, convertir las posibilidades en nuevas realidades. 2. No aceptar jamás la derrota. Fidel nunca se quedó conviviendo con la derrota, sino que peleó sin cesar contra ella. 5 casos importantes en su vida de derrotas fueron 1953, 1956, 1970
el proceso de la rectificación y la batalla de ideas. En 1953 respondió a la derrota del Moncada con un análisis acertado de la situación para guiar la acción, y cuando todos creían que era un iluso, se reveló como un verdadero visionario. En 1956, cuando el desastre del Granma, respondió con una formidable determinación personal y una fe inextinguible en mantener siempre la lucha elegida, porque sabía que era la acertada. En 1970 comprobó que el despegue económico del país puede ser extremadamente difícil, pero entonces lanzó la consigna: el poder del pueblo, ese sí es poder. En 1985 fue prácticamente el primero que se dio cuenta de lo que iba a ser la URSS, que le traería a Cuba soledad, desastre económico y más grave peligro de ser víctima del imperialismo. Pero ratificó que el socialismo es la única solución para los pueblos, la única vía eficaz y la única bandera popular, que lo necesario era asumirlo bien y profundizarlo. Entonces movilizó al pueblo y acendró su conciencia y sostuvo firmemente el poder revolucionario. En el 2000, ante la ofensiva mundial capitalista y los retrocesos internos de la revolución cubana en la lucha por sobrevivir, lanzó y protagonizó la batalla de ideas, con sus acciones en defensa de la justicia social, su movilización popular permanente y su exaltación del papel de la conciencia. No me va a dar tiempo a exponer cada punto, ni siquiera brevemente. Así es que me limitaré a mencionarlos con la intención de estimular el interés en el estudio de Fidel. 3. La determinación de luchar en todas las situaciones. Sería muy conveniente considerar como concepto a la determinación personal en el estudio de los que se lanzan a lograr transformaciones sociales. La praxis es decisiva. 4. Organizar fue una constante, fue una fiebre de Fidel. Ojalá que este sea uno de los temas principales de este taller. 5. La comunicación siempre con cada ser humano y con las masas, en lo cotidiano y en lo trascendente, es una de las dimensiones fundamentales de su grandeza y es uno de los requisitos básicos del liderazgo. 6. Utilizar tácticas muy creativas y estrategias impensables y sin embargo factibles. 7. Luchar por el poder y conquistarlo, mantener, defender y expandir el poder. Se puede discutir casi eternamente acerca del poder en términos abstractos, pero solo las prácticas revolucionarias logran convertir el poder en un problema que pueda resolverse. 8. Crear los instrumentos y los protagonistas. Tomar las instituciones para ponerlas a nuestro servicio, no para ponernos al servicio de ellas. 9. Ser más decidido, más consciente y organizado y más agresivo que los enemigos. 10. Enseñar y aprender al mismo tiempo con los sectores del pueblo que participan o que simpatizan y después con todo el pueblo. Avanzar hacia formas de poder popular. 11. El gran logro cubano, que fue unir la liberación nacional a la revolución socialista. Ser siempre un educador es el 12. Hacer educación a escala del pueblo, que el pueblo se levante espiritualmente y moralmente para que se vuelva participante consciente y capaz de todo, y complejice sus ideas y sus sentimientos y enriquezca su vida. 13. Que la concientización esté en el centro del trabajo político, no solo para avanzar y ser mejores, sino para que la política llegue a convertirse en una propiedad de todos. Pues hay más, pero me voy a detener ahí. Siento que la mayor lección que le brinda Fidel a los luchadores de América Latina actual es lo que pensó y lo que hizo entre 1953 y 1962. Puede ser muy valioso ponernos de acuerdo para estudiar, discutir y socializar ese periodo. A ver, esto es un enredo. Voy a comenzar, aunque parezca que es que empezar por el final, con un breve comentario acerca de las relaciones que existen entre dificultades y revolución. Para los revolucionarios y durante los procesos de revolución hay momentos felices y procesos felices, pero en las revoluciones verdaderas no hay coyunturas fáciles.
cuando pueden parecernos fáciles, es solamente porque no nos hemos dado cuenta todavía de sus dificultades. Y es así porque las revoluciones, Dios mío, las que amamos y por las que estamos dispuestos a todo, son las iniciativas más audaces y arriesgadas de los seres humanos, que pretenden transformaciones prodigiosas, liberadoras de las personas y de las relaciones sociales, a tal grado que nunca más quieran ni puedan volver a vivir sus vidas en sociedades de dominación y de violencia y daño de unos contra otros, de individualismo y de afán de lucro. Son revoluciones que pretenden ir creando personas cada vez más plenas y capaces, y realidades que contengan cada vez más libertad y justicia, donde entre todos se logre cambiar el mundo y la vida. Es decir, crear personas y realidades nuevas. Si lo que acabo de decir le parece imposible al mundo y las creencias vigentes en la prehistoria de la humanidad, al sentido común y al consenso con lo esencial que mantiene hasta hoy las sociedades sujetas al capitalismo, ¿cómo no va a ser sumamente difícil todo lo que hagamos y proyectemos? Si jamás las clases dominantes estarán dispuestas a admitir que se levante el pueblo y adquiera dignidad y orgullo de sí mismo y dominio de la situación, conciencia y organizaciones suyas a su servicio y eficaces, que esté en el poder y que lo convierta en un poder popular, entonces hay que convenir en que en esas épocas todo se vuelve difícil. El joven Carlos Marx avisoraba bien cuando escribió que solamente mediante la revolución podrán los dominados salir del fango en que viven metidos toda su vida, porque los cambios y la creación de nuevas sociedades exigen también liberaciones colosales de los enemigos íntimos que todos albergamos dentro. ¿Cómo no van a ser difíciles las revoluciones de liberación? Pero si miramos bien y no nos dejamos desanimar, constataremos que el campo popular ya tiene mucho a su favor. Entremos en un problema inmediato que no es pequeño. La coyuntura actual expresa de manera escandalosa una carencia del campo popular que se ha ido acumulando en las últimas décadas, la de un pensamiento verdaderamente propio, fundamentador de su identidad en relación con su conflicto irremediable con la dominación del capitalismo y capaz de servir para comprender las cuestiones esenciales de la época, las coyunturas, los campos sociales implicados y las fuerzas en pugna. Un pensamiento, por consiguiente, que sea fuerte, convincente y atractivo, al mismo tiempo que útil como instrumento movilizador y unificante de lo diverso, y como herramienta eficaz para guiar análisis y políticas acertadas que contribuyan a la actuación y a la formulación de proyectos. Esa ausencia de desarrollo de un pensamiento poderoso del campo popular, crítico y creador, puede constatarse ante el estupor y la falta de explicaciones válidas que han abundado frente a los acontecimientos en curso en varios países latinoamericanos, que han registrado diferentes quebrantos, derrotas o retrocesos para procesos que han sido favorables a sus poblaciones y a su autonomía frente al imperialismo en lo que va de este siglo XXI. En lugar de análisis coherentes, profundos y orientadores, hemos escuchado o leído más de una vez comentarios superficiales, revestidos con palabras que quisieran ser conceptos o dogmas que quisieran cumplir funciones de interpretación. Nada se avanza cuando se tilda de malagradecidos a sectores pobres o paupérrimos que mejoraron su alimentación y sus ingresos y tuvieron más oportunidades de ascender 1 o 2 peldaños desde el fondo del terrible orden social porque no han sido activos en defender a gobiernos que los han favorecido o hasta le han vuelto la espalda en determinados eventos que le aportan triunfos a los reaccionarios. Y hasta se trata de explicar esos sucesos con retazos de una supuesta teoría de las clases sociales. Es preferible comenzar por ser precisos ante los hechos y partir siempre de ellos, como sucede cuando el dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, João Pedro Estede, le dice: tenemos muchos retos de corto plazo para poder enfrentar a los golpistas. La clase trabajadora sigue en casa, no se movilizó. Se movilizaron los militantes, los sectores más organizados, pero el 85% de la clase sigue viendo novelas en la televisión. Hasta ahí, Juan Pedro.
Tampoco se va lejos cuando se elaboran y discuten explicaciones de los eventos y las situaciones políticas e ideológicas candentes de la coyuntura a base de menciones acerca del fin de ciclos de altos precios de las materias primas. Ni siquiera cuando economistas capaces ofrecen datos más serios y añaden el descenso de la dinámica de la economía mundial y otros. Simplificando un poco más, habríamos tenido entonces unos 15 años de victorias electorales, gobiernos llamados progresistas y notables logros por medidas sociales, una fuerte autonomización de gran parte del continente respecto a los dictados de Estados Unidos y avances en las relaciones bilaterales y coordinaciones de países de la región hacia una futura integración, solamente porque tuvimos un largo ciclo de altos precios de exportación de materias primas, algo que es explicable por los avatares de la economía mundial. Y como ahora se mueve en otro sentido y bajan los precios, debe terminar el ciclo político y social y la derecha debe avanzar y recuperar sin remedio la posición dominante que había perdido. Una persona con buena memoria y escasa credulidad se preguntaría enseguida cómo fue posible que a inicio de los años 70 del siglo pasado no sucediera en la región lo mismo. En cuanto a elecciones victoriosas, buenas políticas sociales y más autonomía de los estados y horizontes integracionistas, porque en aquella coyuntura subieron mucho los precios de las materias primas y además en buena parte de la región se vivían aumentos más o menos grandes del sector industrial, con ayuda de aquellos redesplazamientos jubilosos del gran capital en busca de maximización de sus ganancias que hoy tanto disgustan a Donald Trump. Lo que sucedió entonces fue totalmente diferente. Dictaduras, represiones que llegaron hasta el genocidio, conservatización de las sociedades y otros males que no pueden ser olvidados. Por consiguiente, hay que concluir que no es verdad que a determinada situación económica le correspondan necesariamente ciertos hechos políticos y sociales y no otros. En este caso estamos ante una de las deformaciones y reduccionismos principales que ha sufrido el pensamiento revolucionario, quizás la más extendida y persistente de todas, la de atribuir una supuesta causa económica a todos los procesos sociales. Detrás de una aparente lógica está la cosificación de la vida espiritual y de las ideas sociales que produjo el triunfo del capitalismo, que es aceptada por aquellos que pretenden oponerse al sistema sin lograr salir de la prisión de su cultura, y la consiguiente incapacidad de comprender que son los seres humanos los protagonistas de todos los hechos sociales. En estas últimas décadas hemos tenido en breve tres fenómenos muy importantes. Uno es la desaparición del llamado campo socialista, otra la desaparición, después de casi 40 años de decirlo una y otra vez e intentarlo muchísimo, de lo que iba a ser el desarrollo de los países que llamaban subdesarrollados. Y tres, el dominio completo de los Estados Unidos como imperialismo principal del todo frente al europeo en la América Latina. Las lecciones que nos brindan esos tres procesos están claras y son sumamente valiosas. Una, todos los avances de las sociedades son reversibles, aun los que se proclaman eternos. Es imprescindible conocer qué es realmente el socialismo y qué no lo es. Hay que comprender y organizar la lucha por el socialismo desde las complejidades, las dificultades y las insuficiencias reales, sin hacer concesiones, como proceso de liberación y creaciones culturales que se vayan unificando. 2. El capitalismo es un sistema mundial, actualmente hipercentralizado, financiarizado, parasitario y depredador, que solo puede vivir si sigue siéndolo. Por lo que no va a cambiar. Las clases dominantes de la mayoría de los países necesitan subordinarse y ser cómplices de los centros imperialistas, porque no existe espacio ni tienen suficiente poder para pretender ser autónomos. La actividad constante y organizada del pueblo, conducida por proyectos liberadores, es la única fuerza suficiente y eficaz para cambiar esta situación.
Para la mayoría de los países del planeta serán los poderes y los procesos socialistas la condición necesaria para plantearse el desarrollo, y no el desarrollo la condición para plantearse el socialismo, como explicó Fidel en 1969. 3. Estados Unidos hace víctima a este continente tanto de su poderío como de sus debilidades, como una sobredeterminación en contra de la autonomía de los estados, el crecimiento sano de las economías nacionales y los intentos de liberación de los pueblos. La explotación y el dominio sobre América Latina es un aspecto necesario de su sistema imperialista y siempre actúa para impedir que esa situación cambie. Por lo tanto, es imprescindible que el antiimperialismo forme parte inalienable de todas las políticas del campo popular y de todos los procesos sociales de cambio. Como era de esperar, el capitalismo pasó a una ofensiva general para sacarle todo el provecho posible a aquellos eventos y procesos y establecer el predominio planetario e incontrastado de su cultura. Su objetivo era, más allá de las represiones y las políticas antisubversivas, consolidar una nueva hegemonía que desmontara las enormes conquistas del siglo XX, manipulara las disidencias y las protestas inevitables y las identidades, impusiera el olvido de las resistencias y las rebeldías, lograra generalizar el consumo de sus productos culturales y el consenso con su sistema de dominación. Esa ofensiva no terminó, sino que se consolidó como una actividad sistemática que sigue siéndolo hasta hoy. Es dentro de ese marco general que en cierto número de países de América Latina, que es la región del mundo con mayor potencial de contradicciones que pudieran convertirse en acciones contra el sistema, movimientos populares combativos y victorias electorales produjeron cambios muy importantes de la situación general a favor de sectores muy amplios de la población y de la capacidad de actuación independiente de los estados. La institucionalidad y las reglas políticas del juego cívico no fueron violadas para acceder y mantenerse en el gobierno. Pero dentro de ese orden se han logrado políticas sociales que benefician a amplios sectores necesitados, ejercicio de la ciudadanía mucho más amplios y mejores, cambios muy positivos en la institucionalidad en algunos de esos países, un rango apreciable de autonomía en el accionar internacional y más relaciones bilaterales latinoamericanas y adelanto en relaciones de los países de la región entre sí. No me detengo en los rasgos de esas nuevas realidades que han alentado muchas motivaciones y esperanza de avanzar hacia cambios más profundos y han recuperado la noción de socialismo como el horizonte a conquistar, pocos años después de aquel colapso europeo que el capitalismo pretendió que fuera definitivo a escala mundial. Pero sí quiero enfatizar dos cuestiones que el militante social y político debe analizar, conocer y manejar en sus prácticas. Primera, cada país tiene características, dificultades, acumulaciones históricas y condicionamientos que son específicos de él y que resultan decisivos, al mismo tiempo que existen rasgos y necesidades comunes de la región que pueden ser fuente de aumento de la fuerza y el potencial de cada país si somos capaces de desarrollar la cooperación y el internacionalismo. Segunda, los poderes establecidos en estos países confrontan enormes limitaciones porque tienen muy poco control de la actividad económica, padecen la hostilidad de una parte de los propios poderes del Estado y de los medios de comunicación. Al hacer un balance del 2016, podemos constatar lo específico de cada país. La gran victoria electoral legislativa de la reacción venezolana no consiguió deponer a Maduro y ahora se encuentra sin fuerza, unidad ni líderes suficientes para intentarlo. En Brasil, una pandilla de delincuentes logró todo lo que quiso sin que haya fuerzas populares organizadas para resistir con alguna eficacia.
Los procesos de Bolivia y Ecuador se mantienen fuertes ante sus situaciones específicas, y en Nicaragua el FSLN acaba de ganar otra vez las elecciones muy holgadamente. En México no parece probable un triunfo popular en 2018, aunque el prestigio del equipo gobernante está también muy deteriorado. Esos detalles y muchos otros de tamaño y sentidos diferentes podrían irse enumerando, pero seguiría en pie un problema de gran envergadura. Estados Unidos mantiene sus esfuerzos por recuperar todo el control en América Latina, incluida una ofensiva de paz contra Cuba. Y el bloque que forma con los sectores conservadores y entreguistas de cada país continúa tratando de cancelar o ir debilitando los procesos de los últimos 15 años de la región. ¿Será suficiente el voto, la voluntad popular expresada en las urnas, al menos para defender con éxito las políticas sociales, los funcionarios electos y la legalidad existente, y que ellos no sean burlados, quebrantados o eliminados por la reacción? ¿Pueden seguir siendo los procesos basados en una institucionalidad sin cambios del suelo social y político para lograr transformaciones que beneficien a la población y abran paso a sociedades más justas y mejor gobernadas? O en unos casos esa vía solo franqueará una forma intermedia de reconstitución a mediano plazo del poder del capitalismo en la región, en apariencia más avanzada que las formas previas, pero que en realidad habría sido solamente su puesta al día, sin afectar lo esencial del sistema de dominación, mientras que en otros países del continente se ha permanecido bajo el control del sistema y de camarillas que detentan o administran el poder. La reacción no está proponiendo ideas, está produciendo acciones. No maneja fundamentaciones acerca de la centralidad que debe tener el mercado, la reducción de las funciones del Estado, la apología de la empresa privada y la conveniencia de subordinarse a Estados Unidos. No es a través del debate de ideas que pretende fortalecer y generalizar su dominio ideológico y cultural. El anticomunismo y la defensa de los viejos valores tradicionales ya no son sus caballos de batalla, ni los viejos organismos son sus instrumentos principales. Desde hace 20 años vengo planteando que el esfuerzo principal del capitalismo actual está puesto en la guerra cultural por el dominio de la vida cotidiana. Lograr que todos acepten que la única cultura posible en esa vida cotidiana es la del capitalismo. Lamento decir que todavía no hemos logrado derrotar esa guerra cultural. Obvio aquí, la mayor parte de lo que he expuesto acerca de sus rasgos, sus factores a favor o en contra y sus condicionamientos. Y comento solo lo más cercano a nuestro tema. El consumo amplio y sofisticado que está presente en todas las áreas urbanas del mundo, pero al alcance solamente de minorías, es complementado por un complejo espiritual democratizado, que es consumido por amplísimos sectores de la población. Se tiende así a unificar en su identidad a un número significativo de personas, muy superior al de los que se benefician materialmente, lograr que acepten la hegemonía capitalista. La mayoría de los incorporados al modo de vida mercantil capitalista son más virtuales que reales. Pero ¿formarán ellos parte de la base social del bloque de la contrarrevolución preventiva actual? Ese objetivo será alcanzable al imperialismo si consigue que la línea divisoria principal en las sociedades se tienda entre los incorporados y los excluidos. Los primeros, los reales y los potenciales, los dueños y los servidores, los vividores y los ilusos, se alejarían de los segundos y los despreciarían, y harían causa común contra ellos cuando fuera necesario. La reproducción cultural universal de su dominio le es básica al capitalismo para suplir los grados crecientes y contradictorios en que se ha desentendido de la reproducción de la vida de miles de millones de personas a escala mundial y se apodera de los recursos naturales y los valores creados a esa misma escala.
para ganar su guerra cultural, al capitalismo le es preciso eliminar la rebeldía, prevenir las rebeliones, homogeneizar los sentimientos y las ideas e igualar los sueños. Si las mayorías del mundo, oprimidas, explotadas o supeditadas a su dominación, no elaboran su alternativa diferente y opuesta a él, llegaremos a un consenso suicida, porque el capitalismo no dispone de un lugar futuro para nosotros. Les he aclarado a compañeros que aprecio mucho que el capitalismo no intenta imponer un pensamiento único, como ellos afirman, sino inducir a que no haya ningún pensamiento. Está en marcha un colosal proceso de desarmar los instrumentos de pensar y la costumbre humana de hacerlo, de ir erradicando las inferencias mediatas hasta alcanzar una especie de idiotización de masas. La situación está exigiendo revisar y analizar con profundidad y con espíritu autocrítico todos los aspectos relevantes de los procesos en curso, todas las políticas y todas las opciones. Esa actitud y las actuaciones consecuentes con ella son factibles porque el campo popular latinoamericano posee ideales, convicciones, fuerzas reales organizadas y una cultura acumulada. Una enseñanza está muy clara: distribuir mejor la renta, aumentar la calidad de la vida de la mayoría, repartir servicios y prestaciones a inermes es indispensable, pero no es suficiente. Alcanzar victorias electorales populares dentro del sistema capitalista, administrar mejor que sus pandillas de gobernantes e inclusive gobernar a favor del pueblo a contracorriente de su orden explotador y despiadado es un gran avance, pero es insuficiente. Vuelve a demostrar su acierto una proposición fundamental de Carlos Marx: la centralidad de una nueva política en la actividad del movimiento de los oprimidos para lograr vencer y para consolidar su victoria. Estamos abocándonos a una nueva etapa de acontecimientos que pueden ser decisivos, de grandes retos y enfrentamientos, y de posibilidades de cambios sociales radicales. Es decir, una etapa en la que predominarán la praxis y el movimiento histórico, en la que los actores podrían imponerse a las circunstancias y modificarlas a fondo. Una etapa en la que habrá victorias o derrotas. Comprender las deficiencias de cada proceso es realmente importante, pero más aún es actuar. Concientizar, organizar, movilizar, utilizar la fuerza con que se cuenta son las palabras de orden. No se pueden aceptar expresiones de aceptación resignada o de protesta timorata. Hay que revisar las vías y los medios utilizados y su alcance, sus límites y sus condicionamientos, y hacer todo lo que sea preciso para que no sea derrotado el campo popular. La eficiencia para garantizar los derechos del pueblo y defender y guiar su camino de liberaciones debe ser la única legitimidad que se les exija a las vías y a los instrumentos. Las instituciones y las actuaciones tendrán su razón de ser en servir a las necesidades y los intereses supremos de los pueblos, a la obligación de defender lo logrado y la confianza y la esperanza de tantos millones de personas. Esa debe ser la brújula de los pueblos y de sus activistas, representantes y conductores. En la época que comienza, se está levantando una concurrencia de fuerzas muy diferentes e inclusive divergentes, a quienes unirán necesidades, enemigos comunes y factores estratégicos que van más allá de sus identidades, sus demandas y sus proyectos. Y solamente tendrá probabilidades de triunfar una praxis intencionada, organizada, capaz de manejar los datos fundamentales, las valoraciones, las opciones, la pluralidad de situaciones, posiciones y objetivos, las condicionantes y las políticas que están en juego. La radicalización de los procesos deberá ser la tendencia imprescindible para su propia sobrevivencia. Serían suicidas los retrocesos y las concesiones desarmantes frente a un enemigo que sabe ser implacable.
Pero lo principal es que, dado el nivel que han alcanzado la cultura política de los pueblos y las esperanzas de libertad, justicia social y bienestar para todos, los movimientos, los poderes y los líderes prestigiosos y audaces solo podrán multiplicar las fuerzas populares y tener la opción de vencer si ponen la liberación efectiva de los yugos del capitalismo en la balanza de las convocatorias a luchar. La política revolucionaria no puede conformarse con ser alternativa. La naturaleza del sistema lo ha situado en un callejón sin salida en general, pero su poder y sus recursos actuales le permiten un amplio arco de respuesta contra los procesos en curso y también puede dejarle un nicho de tolerancia a algunas alternativas mientras combina la inducción y la espera hasta que se desgasten. En la medida en que vayamos obteniendo triunfos y cambios de nosotros mismos, convertiremos las alternativas en procesos de emancipación humana y social. Mientras exista la opresión, la explotación y la dominación capitalista, no habrá soluciones ni regímenes políticos y sociales satisfactorios para las mayorías, ni serán duraderos. La liberación de los seres humanos y las sociedades es lo que abrirá las puertas a la creación de un mundo nuevo. ¿Parece demasiada ambición? Sí, naturalmente, pero es lo único factible. Muchas gracias.